VES Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de la cultura saludando a Pavel Ewes. Él es muralista, pintor. Nos presenta El Grito de la Memoria, su última muestra que precisamente se exhibe en el edificio de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenido, Pavel, coméntanos un poco sobre esta obra. Bueno, esta obra es un gran mural, es un mural monumental de 215 metros cuadrados que va a estar de manera permanente en el edificio de la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de octubre. El edificio anteriormente fue la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Y este mural va a ser un espacio público frente a los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Grito de la Memoria, ¿por qué? Porque es un mural que nos debe recordar, nos debe hacer que esté presente una serie de preguntas que el pueblo ecuatoriano, que la sociedad ecuatoriana aún se hace y no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles, Pavel? Por ejemplo, ¿dónde están los hermanos Restrepo? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están todos estos acontecimientos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en América Latina y en el Ecuador? Y cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, creemos que a veces es solo cosa del pasado. Y no, es una cosa que puede suceder todos los días, que en América Latina tenemos cicatrices hondas, por ejemplo, de lo que fueron las dictaduras del Cono Sur. Esa generación de jóvenes que fueron desaparecidos, torturados, violados sus derechos humanos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, y que también en el Ecuador esa ola, en épocas incluso de democracia, también sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Entonces este mural de alguna manera es un testimonio donde los ciudadanos de Quito y las personas que visiten esta ciudad sepan que hay un espacio de memoria donde recordar esos hechos tiene que servirnos para que la sociedad ecuatoriana no vuelva a cometer ese olvido y que el Estado ecuatoriano no vuelva a cometer los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pavel, conocemos que tu muestra de muralismo también se encuentran en sitios como la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otros, pero para que nuestros amigos conozcan más de tu obra, coméntanos un poco acerca de tu trayectoria también, ¿cómo no? Sí, yo empiezo tempranamente a los 15 años dentro del Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central y complemento de alguna manera mi formación en los talleres de Eduardo Kingman y de Osvaldo Guayasamín. Con Osvaldo Guayasamín colaboro en algunas obras como por ejemplo el mural de la Asamblea Nacional o algunas obras al inicio de la Capilla del Hombre. Pero mi gran influencia del muralismo viene de ese acontecimiento pictórico, monumental, que fue el muralismo mexicano. Es decir, y vemos que inclusive ese muralismo mexicano, con grandes nombres como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, de alguna manera influenció a todo el arte social que se daba en principios de siglo en América Latina. Contagiados por ese gran muralismo estuvieron grandes pintores ecuatorianos como Camilo Egas, como el mismo Eduardo Kingman y como Osvaldo Guayasamín, que incluso conoce a Orozco en México. Esa tradición yo la asumo desde muy joven. Pienso que es el gran acontecimiento histórico del arte latinoamericano que nos marca una gran independencia estética y que marca una pintura ligada a la identidad de América Latina. Por eso mis murales de alguna manera tienen que ver con esa identidad. En el caso que tú hablabas de la Universidad Andina Simón Bolívar, yo pinto ahí una figura
enorme de Bolívar. ¿Cómo no? En el mapa de América Latina. Yo lo pinto en el año 84 y podríamos decir que ese mural es un antecedente a este nuevo sentido bolivariano que tiene América Latina a finales de siglo y a principios del siglo XXI. Es decir, se adelantó la época. Se adelantó un poco porque Bolívar era condenado a los claustros un poco académicos, un poco de las sociedades bolivarianas, que eran un poco sociedades más bien de intelectuales elitistas, pero más bien Bolívar en los últimos años vuelve a tener ese sentido histórico, vuelve a ser personaje de las grandes poblaciones urbanas y rurales de América Latina, vuelve a ser el signo del nuevo momento que marca la historia de América Latina a principios de siglo, ¿no? Y luego hay otro mural en la Universidad Andina sobre el maíz, sobre esa necesidad de ir hacia la raíz, hacia la identidad. Y tenemos un gran mural en la Universidad Salesiana también sobre el grito de los excluidos. ¿Cómo no? Que empiezo yo a crear. Entonces, son varios murales en toda esta carrera de más de 35 años. Murales no solo en el Ecuador, sino murales acabamos de presentar un mural en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela y en Italia. Entonces, hay un recorrido bastante amplio y este mural, Grito de la Memoria, de alguna manera es la síntesis también de todo este recorrido, ¿no es cierto? La síntesis también temática, ¿no? Porque la preocupación de los derechos humanos no es ahora en mi obra, ha sido permanente, gracias a la oportunidad de la Fiscalía de poder plasmar esta obra en un gran mural que va a quedar para Quito permanentemente. Otro de los patrimonios que a Quito le adornan, ¿ah? Es que no podemos pensar que cuando decimos a Quito patrimonio de la humanidad solo debe ser una cosa del pasado. ¿Cómo? Todas las generaciones estamos obligados a dejar y a crecer y a acrecentar ese patrimonio, a contribuir a que ese patrimonio cada vez sea mejor y cada vez sea más grande. Y el arte tiene que estar presente en la construcción de ese patrimonio y en la construcción también de ese espacio público, porque Quito tiene que volver la mirada hacia ese espacio público donde debe estar el arte siendo parte de ese espacio público. Y de ahí que hay una discusión, Pavel, sobre si el arte es público, en este caso de los murales, ¿no? El arte, para mí, el arte público es vital para la construcción de ciudadanía, de una relación social fundamental. Pero hay arte que puede ser un adorno en el espacio público. Hay otro arte que puede ser también testimonio, que puede ser una contribución a esa construcción de lo social, ¿no? En este caso el muralismo está muy ligado al arte social, ¿no? Porque no pretende adornar, más bien pretende cuestionar, pretende sacar una realidad que a veces está oculta. ¿Cómo miras tú el acontecer del muralismo en estas épocas? ¿Qué otros representantes podemos citar? Es una que con Guayasamín es un género que un poco ha quedado también en el olvido, ¿no? Sí, el muralismo fue muy combatido. Porque era bastante social, porque ha sido social. El muralismo fue muy combatido por las grandes metrópolis también. Hay un libro, por ejemplo, donde el Estado norteamericano hizo inversiones enormes para combatir al muralismo, ¿no? Y para proponer nuevos caminos de un arte más abstracto, que no tenga compromiso social, etcétera. Entonces hubo también una política en contra de este arte social, ¿no? Pero yo creo que las épocas también cambiaron. Estamos viviendo un nuevo momento histórico en América Latina, donde es muy posible que surja de ese nuevo momento este nuevo muralismo latinoamericano, que yo creo que estas obras testimonian de eso. Y yo creo que hay países donde se empiezan a preocupar muchísimo sobre estas obras. Por ejemplo, en Argentina se acaba de restaurar uno de los grandes murales de David Alfaro Siqueiros, donde la Presidencia de la Nación restaura y lo vuelve público, un mural que estaba
pintado para una colección particular. Ahora se lo puede visitar, ahora es público y es una de las grandes obras del siglo XX del muralismo mexicano. Entonces yo creo que estos nombres y son muy actuales en el arte latinoamericano, porque hay una raíz inmensa, es decir, la obra de Diego Rivera es monumental. ¿Cómo no? Es monumental. La obra de los grandes muralistas es monumental. Lastimosamente en el Ecuador, los grandes artistas influenciados por el gran muralismo hicieron muy pocos murales. Tenemos muy poquísimos murales. Por ejemplo, de Galo Galecio tenemos un mural en la casa de la Cultura sobre el faro. Teníamos un mural en el viejo aeropuerto que ojalá se lo conserve. Y de Guayasamín tenemos el mural de la Universidad Central, que es muy importante para la época, hecho en los años 60. Y algunos murales escondidos también, ¿no? Y algunos murales que están escondidos, por ejemplo, algunos murales de Kigman. Pero en el Banco Internacional también hay. En el Banco Internacional hay un mural de Guayasamín. Tal vez Guayasamín, por su enorme trayectoria, fue el que más logró hacer algunos murales, pero tampoco no es una obra muralística tan vasta como fue su obra pictórica. ¿Cómo no? Qué pena que, por ejemplo, el Ecuador no pudo haber hecho más murales de estos grandes artistas. Por ejemplo, no tenemos grandes murales, por ejemplo, de Camilo Egas, que pudo haber sido el gran muralista de este país, ¿no? Pero Camilo Egas tuvo que salir de este país e ir a vivir a Nueva York. Y más bien en Nueva York, en la nueva escuela en Nueva York, hay un mural de Camilo Egas. O sea, a veces el país ha sido ingrato con estos grandes nombres, ¿no? Donde no hay obra pública que hubiéramos querido, que nos hubieran legado cosas maravillosas en el caso de estos grandes artistas que el Ecuador ha tenido. Pavel Egues, su obra El Grito de la Memoria, acá en la Fiscalía General del Estado, justamente en la avenida 12 de octubre y Patria. Ustedes, amigos televidentes, pueden admirarlo. Y no queríamos concluir esta entrevista, Pavel, sin antes conocer las proyecciones tuyas. Bueno, seguir trabajando en el muralismo. Presentaré algunos murales del próximo año. ¿Nos puedes adelantar un poquito dónde? El próximo que está trabajado, que se va a instalar a principios del próximo año, es un gran mural sobre las cruces sobre el agua. Qué que es una obra que también el Ecuador tiene mucha deuda de que no hagamos una iconografía pública sobre este acontecimiento histórico importantísimo para el país. Seguir haciendo patrimonio todos los días, Pavel. Esa es nuestra tarea, o sea, como artistas, trabajar permanentemente, contribuir en lo que podamos para que esta sociedad sea mejor, sea más digna, más libre, y sea construida en este patrimonio, y que los artistas podamos ser parte de eso. Porque ha habido momentos donde, especialmente el neoliberalismo, no le gusta la presencia de estos artistas, porque estos artistas son parte de esa memoria y contribuyen con su arte a este ejercicio de crear una sociedad mejor. El Grito de la Memoria de Pavel Egues, acá en la Fiscalía General del Estado, en su edificio pueden ustedes contemplarlo. Y culminamos con tu mensaje en referencia a esta obra para que nuestros amigos y amigas televidentes puedan contemplarlo. Bueno, yo creo que visiten este espacio público que está muy bello, que son los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Frente a los jardines está la Fiscalía General del Estado. Justamente aquí estamos. Precisamente estamos en este momento. Y es una obra permanente. Es una obra que va siempre a llamarnos a la construcción de una sociedad que respete todos los derechos humanos, todos, y que podamos construir una sociedad cada vez mejor. Felicitaciones, Pavel, y éxitos en tu carrera como muralista y también como gestor de los nuevos patrimonios materiales de nuestro país. Gracias, te agradezco muchísimo.
Ves Televisión.